¿Se está grabando? Ay, sí, ya, me pareció. Genial, ya. Entonces vamos a empezar con miembro inferior, como les decía. Mm, Creo que sí, ya. Sí se está grabando, ¿verdad? Sí, sí, está que se Gracias. graba. Ya, gracias. Y vamos a ir viendo cada uno de los huesos. El primero que vamos a ver es el coxal, que viene a ser este y tiene ciertas características. Va a ser un hueso par porque está de ambos lados, es plano, es simétrico y va a tener dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos, como si fuera más o menos un cuadrado, un rectángulo, algo así. Además, la porción lateral y la porción anterior van a estar formando parte de algo muy importante que viene a ser el cinturón pélvico. Y bueno, es cuadrilátero, ya les había dicho como un cuadrado, como un rectángulo, algo así. Dos caras, ¿por qué? Porque vamos a tener una cara lateral y una cara medial. Uy, perdón. Una que da hacia adentro y una que da hacia afuera. Vamos a tener cuatro bordes, uno superior, pero este superior se caracteriza porque también es llamado cresta ilíaca, en realidad así se le denomina. Un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Creo que nos estamos. Y bueno, cuatro ángulos que corresponden a las esquinitas, por así decirlo. Pero este hueso en realidad está formado por tres huesos y eso seguro que ya lo deben haber visto o lo están viendo o lo van a ver en embriología. Pero bueno, este coxal está formado por ilion, por isquion y por pubis. Parte más proximal, la más grande, la de arriba, todo esto marcado de amarillito. Isquion es el huesito que da más hacia atrás, entonces es la parte dorsal inferior, mientras que el pubis es el que da hacia el frente, y si es que se acuerdan, deben haber escuchado como que pubis está hacia adelante, entonces es la parte ventromedial y también inferior. Y bueno, aquí les dejé esta imagen del néter que posiblemente ya hayan visto, pero a mí personalmente no me gustaba empezar por esto, sino que ir desglosando, vamos a ir desglosando cada una de estas estructuras, o sea, sí, da un poco de daño visual, pero vamos a ver primero cada cara, luego los bordes, de ahí los ángulos, y así ya tenemos el mapa completo de todas las estructuras que tenemos en el coxal. Empezamos por la cara lateral. Primero, las estructuras, como ya les había dicho, vamos a tener la fosa ilíaca lateral, que viene a ser toda esta región, en realidad toda la superficie lateral de el ilion, es decir, de esta parte más superior. Pero también tenemos dentro de esta fosa ilíaca o como parte de esta fosa ilíaca estas superficies que pueden notar y que suelen ser palpables en ese huesito, que vienen a ser la línea glútea posterior, la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Es decir, tenemos tres líneas glúteas. Y yo, ¿cómo me acordaba de esto? Me acordaba por un pi, porque si se dan cuenta es pa, o sea, de posterior, P, A anterior y inferior. Entonces, pi, un pi. Y eso lo mismo aplica para las superficies, porque entre línea y línea hay superficies glúteas. Tenemos a la superficie glútea posterior, a la superficie glútea anterior y a la superficie glútea inferior. La misma cosa, si te sabes las líneas, te sabes las superficies. Y ahí les puse pi para que recuerden. Después, la siguiente estructura importante es el acetábulo. Y este acetábulo a su vez tiene partes, tiene un fondo y un trasfondo. Este es el fondo, el de más afuera, y el más profundo es el trasfondo. La diferencia de estos dos es que, bueno, también tenemos el reborde acetabular, que es como la ceja del acetábulo, la superficie que está rodeando ese bordecito redondo.
Pero la diferencia entre fondo y trasfondo que les iba a decir es que el fondo nos ayuda a la articulación en sí, o sea, forma parte de la región articular, mientras que el trasfondo simplemente es como un espacio en el que no hay contacto directo, sino que ayuda al movimiento de la articulación, pero no forma parte de la región articular. La siguiente estructura viene a ser el agujero obturador y si se acuerdan de esto, también se van a acordar de algunos musculitos que se van a insertar ahí mismo, porque van a tener el mismo nombre. Y este huequito, como lo ven acá, en realidad no está así solo, sino que está recubierto por una membrana, que viene a ser la membrana obturatriz. De ahí tenemos escotaduras. Vamos a tener a una escotadura ilioisquiática y a una escotadura iliopúbica de cada lado. Eso lo vamos a ir viendo también poco a poco. Y la escotadura isquiopúbica. Vamos a tener al canal subpubiano, que si es que se acuerdan cuál es el pubis, es este rojito. Entonces podemos identificar a nuestro canal subpubiano. ¿Y por qué es importante este canal? Porque por ahí va a pasar el van obturador. Se dan cuenta de que está pegadito a la membrana obturatriz, al agujero obturador, entonces por ahí quienes pasan, los del van obturador. Y ahí les dejé el canal. Bueno, eso como reminder de que el fondo es parte de la articulación coxofemoral, pero el trasfondo no es articular. Ahora, ya sabemos las estructuras de esta cara lateral, vamos a ver qué hay en esas estructuras. En las líneas glúteas yo les había dicho que vamos a encontrar algunas cosas, igual que en las superficies, ahí les puse pie de nuevo para que recuerden. Y en esta parte, en esta superficie posterior, vamos a encontrar a nuestro glúteo mayor, que es el músculo protagonista de la región glútea, porque es el que va a estar recubriendo más superficialmente en cuanto a planos musculares. Luego encontramos en la superficie anterior y en realidad también la línea glútea anterior al músculo glúteo mediano. Y por último tenemos al músculo glúteo menor. Eso sí va en orden, facilito, mayor, mediano, menor. Y sigue el orden de Pi, posterior, anterior, inferior. Ahora, les había dicho que en la membrana obturatriz, o bueno, en el agujero obturatriz también vamos a encontrar unas inserciones. Vamos a tener al músculo obturador interno de la cara lateral. O sea, viéndolo desde afuera, vemos al obturador interno. De ahí vamos a tener estructuras en la cara medial. Igual aquí vamos a encontrar una fosa, pero en este caso es la fosa ilíaca medial. Encontramos esta superficie cuadrangular. ¿Sí ven las animaciones? No les había preguntado eso. ¿Me pueden confirmar, por favor, con audio para no salir al chat? Sí se ve. Ya, gracias. O sea, cuando aparecen, me refiero, como que el cuadradito, eso. ¿Esto? Sí. Ya, genial, gracias. Lo digo porque antes no se notaban las animaciones. Entonces, tenemos esta superficie cuadrangular que es llamada superficie cuadrilátera. Vamos a tener esta misma membrana obturatriz, el agujero obturador, y entre la fosa ilíaca medial y la superficie cuadrilátera encontramos como una línea prominente que se llama la línea innominada. Yo me acordaba de ella porque no tiene nombre, innominada, sin nombre. Entonces, ahora vamos a ver qué se inserta en cada uno. En la fosa ilíaca medial vamos a encontrar... Ay, perdón. No lo puse ahí, pero vamos a ver las inserciones, creo que en una diapositiva después de esa parte. Ya. Entonces, quiero que recuerden en la línea innominada vamos a encontrar al músculo pectíneo. Vamos a encontrar también al obturador externo. Y ahora pasamos a los bordes.
Ahora sí, en los bordes vamos a ver que está insertado más hacia la fosa ilíaca medial. Y bueno, como que todos de la cresta ilíaca, pero tienen contacto con la superficie más hacia abajo de cada uno de los lados, tanto del lado lateral como del medial. En la cresta ilíaca, ya les había dicho que es el borde superior, vamos a encontrar primero intersticio y dos labios, porque este borde superior es gordito, por así decirlo. Entonces, tiene divisiones y en función a esas divisiones vamos a encontrar diferentes inserciones. Intersticio viene a ser la línea en sí, o sea, el borde mismo. Pero este borde, este intersticio, divide un labio lateral y un labio medial. Aquí se los marqué, el labio lateral, desde una vista lateral, y en esta imagen donde está marcadito con puntitos, viene a ser una vista medial, entonces lo vemos hacia atrás, el labio medial, en este caso lo vemos así desde una vista medial y para atrás en una vista lateral. Después otra estructura que hace notar bastante en nuestro huesito, y lo vas a ver desde la cara medial, desde una vista medial, va a ser la superficie articular para el sacro. También vamos a tener a la tuberosidad ilíaca, que viene a ser toda esta superficie marcada de amarillito. Tenemos a esta región que une isquion y pubis, que viene a ser la rama isquiopúbica, o también llamada púbica inferior. Pero bueno, es la parte que conecta uno y otro. Y tenemos esta otra superficie articular importantísima, que viene a ser la cara sinficiaria para la sínfisis púbica, que es una región muy importante porque en el momento en el que se da luz, cede el canal del parto, hace que esta región se pueda expandir, por así decirlo, para poder dar a luz. Y ahora vamos a ver las inserciones de cada una de estas partes. Ya les había dicho, hay un labio medial, un labio lateral y un intersticio. En el intersticio, ¿qué encontramos? Al oblicuo transverso. Mientras que en nuestros bordes vamos a encontrar, o labios, vamos a encontrar más musculitos, o sea, 3 en realidad. Encontramos en el labio lateral, que vienen a ser en este orden el músculo glúteo mayor, el dorsal ancho y el oblicuo externo del abdomen. Entonces vamos a ver aquí la correspondencia de los oblicuos, el orden, que si vamos de lateral a medial vamos a encontrar oblicuo externo del abdomen, el oblicuo transverso en el intersticio, o sea, en el borde mismo, y en la parte más medial vamos a encontrar al oblicuo interno del abdomen. Para que se acuerden, los oblicuos son externo, transverso, interno. Pero en este labio medial también vamos a encontrar otros dos musculitos que vienen a ser el cuadrado lumbar y el erector de la columna. Y si se acuerdan que está como en esta esquinita, erector, yo recuerdo que dibujaba como una flechita, erector de la columna. Y el glúteo mayor ya se los había dicho en la superficie glútea posterior, pero para que se hagan una idea, en realidad este músculo es grande, entonces va a estar ocupando toda esa región. De ahí pasamos a las inserciones más inferiores. Vamos a encontrar al músculo grácil en esta rama isquiopúbica. Y este grácil también es llamado recto medial. Ténganlo en cuenta por si es que usan cualquiera de esos para confundirlos. También vamos a tener al músculo aductor mayor, a la fascia perineal superficial, a la fascia perineal media, o sea, ambas fascias perineales. Y ahora pasamos a las estructuras del borde anterior y del borde posterior. Ya hicimos superior e inferior. Vamos a tener espinas. Cada vez que vean como una superficie levantadita, viene a ser una espina o una eminencia. En cambio, si es que ven hendiduras, van a ser normalmente denominadas escotaduras. Es un hack que les puede servir. Primero vamos a encontrar a las espinas ilíacas, vamos a tener 4, pero en este borde anterior tenemos a las espinas ilíacas anteriores. Entonces tenemos espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior,
Así se los he marcado con las siglas, así que no se vayan a confundir, porfis. Entre estas dos espinas ilíacas, bueno, también ya les marqué las otras, que van en el borde posterior, que vienen a ser la espina ilíaca posterior superior y la espina ilíaca posterior inferior. Entre estas dos primeras que les había mencionado, las anteriores, vamos a tener una escotadura pequeñita, que simplemente se llama escotadura, no tiene un nombre en particular, seguida por esta que sí es más grande y también súper importante, que va a ser la escotadura ciática mayor. Y si tenemos a una mayor, vamos a tener una menor. Pero antes de la menor tenemos a la espina ciática. Y luego ya, la escotadura ciática menor. En cambio, del otro lado, entre espina ilíaca posterior superior y posterior inferior, vamos a tener a esta escotadura innominada. ¿Se acuerdan que adelante no tenía nombre? Bueno, atrás como que se quiso copiar y no le salió, porque es innominada, pero ese es su nombre, innominada. Y también se pueden acordar por la línea innominada, pero no la vayan a confundir, porque ahora estamos en el borde posterior. Después de la espina ilíaca posterior inferior vamos a tener la escotadura para el psoas ilíaco, que viene a ser un músculo que en realidad tiene doble origen, el psoas y el músculo ilíaco, que van a confluir en un tendón conjunto distalmente. Y sobre quién están pasando este reborde que tenía nuestro acetábulo, que era la ceja acetabular. Después, justo al lado de esto, vamos a encontrar una superficie llamada eminencia iliopectínea, también por los musculitos que van a estar pasando por ahí, como vamos a ver, seguida por la superficie pectínea en sí. Este es súper importante porque hay ciertas estructuras que se van a estar insertando y que van a estar en contacto con esta superficie pectínea. Además, si estamos en el pubis, vamos a tener una espina. El pubis tiene la espina del pubis. Ya. Y ahora vamos a ver las inserciones. Primero en el borde anterior. Ya les había dicho que vamos a tener espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior. Y en estas espinas, en la anterosuperior vamos a encontrar un ligamento, en la inferior también un ligamento, sin un nombre específico. Lo mismo en la escotadura. Lo importante aquí es la escotadura ciática mayor. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Aquí les puse, es buena cantidad de contenido porque vamos a tener nervios que están acompañados por arterias y el primero de ellos en realidad está acompañado por un musculito. Además vamos a tener dos venas satélites porque a las arterias no les gusta estar solteras, les gusta tener dos novios, sus dos venas satélites. Pero para que lo recuerden, yo me acordaba así. Imagínense que son un grupo de amigos de la universidad, de la facu, y salen de fiesta. Son cuatro, pero el ciático es un poco egocéntrico y como que nadie lo soporta. Entonces, todos en la fiesta se consiguen pareja. O sea, el ciático va, pero no consigue por ser egocéntrico, pero sí el glúteo superior, el glúteo inferior y el pudendo. Estos son los cuatro amigos. Entonces, por eso glúteo superior tiene a su arteria glútea superior, encontró el amor. Igual lo mismo con glúteo inferior y con pudendo. Pero en este caso, eso sí, quiero que se acuerden, el nervio pudendo es nervio pudendo. ¿Va con quién? Con la arteria pudenda interna. Es la única variación. De ahí todos encontraron su pareja igualita, su pareja ideal. El ciático no, porque es un rebelde, nadie lo soportaba, entonces se quedó solito y simplemente al lado justo está en contacto con el piramidal. Y bueno, las dos venas satélite ya están ahí de agregadas. Pero, ¿qué pasa? Que termina la fiesta, todos se cansan y el único que se queda y quiere seguir va a ser uno de ellos. Ay, les voy a adelantar eso. ¿Qué viene a ser el pudendo interno? El pudendo interno, ¿por qué? Porque desde esta escotadura ciática mayor grandaza va a ir, o sea, él no se queda contento con eso y se va al after. Entonces el after es la escotadura ciática menor. Por eso en la escotadura ciática menor, el único van que encontramos es el pudendo interno. El último de los amigos era el más fiestero. Entonces se fue al after a la escotadura ciática menor.
¿Y con quién va? Con el obturador interno. Esto se acuerdan porque si es que ven en la imagen, está más hacia abajo, más cerca al hueco obturador, al agujero obturador. Entonces lo relacionamos con eso. Tal vez les pueda ayudar a recordarlo. Y ya, bueno, entre escotadura y escotadura sabemos que encontramos la espina ciática. Y la espina ciática no se queda solita, tiene dos inserciones ahí. Un musculito, que es este músculo gémino superior, y un ligamento, el ligamento sacrociático. ¿Se acuerdan? Porque estamos en la parte ciática. Ya, eso es todo por el borde anterior. Pasamos al borde posterior. Ya sabemos, tenemos las espinas, pero aquí la espina ilíaca superior tiene algo importantísimo, que es el ligamento inguinal. Nunca se olviden de que está en la espina ciática superior. ¿Y dónde más? Porque ese no está solito. Vamos a encontrarlo también aquí, que venía a ser la espina del pubis. Entonces, este ligamento va a estar así yendo de como que más arriba hasta abajo. Va a ser largo. Pero el ligamento inguinal en la parte más superior, en la espina ilíaca superior, no está solito. Le gusta estar acompañado de los italianos. ¿Y los italianos quiénes son? El músculo sartorio y el músculo tensor de la fascia lata. Así les puse una banderita para que recuerden. Luego ya les había dicho que tenemos esta escotadura innominada. En relación a ella vamos a encontrar al nervio cutáneo femoral, pero no se los he puesto aquí mismo porque en realidad este nervio está pasando justo al lado, como que es el huequito por el que quiere pasar este nervio cutáneo femoral lateral. De ahí tenemos a nuestra espina ilíaca posterior inferior, en donde encontramos al ligamento femoral. No se vayan a equivocar entre la inserción del inguinal y del femoral. Y tampoco está solo, va con un musculito que es el recto femoral, en tendón directo, porque de ahí vamos a ver cuáles son los tendones de este músculo que tiene doble. De ahí tenemos al psoas ilíaco, ya habíamos visto que aquí vamos a tener una superficie para el psoas ilíaco que viene a ser este músculo. En la ceja del acetábulo, en la región acetabular, vamos a encontrar al músculo recto femoral, pero en su porción refleja. Como les había dicho, tiene dos porciones, un tendón directo y una porción refleja. De ahí encontramos a la cintilla iliopectínea en esta superficie, eminencia, iliopectínea que habíamos visto. De ahí teníamos a la superficie pectínea en sí, y les había dicho que era súper importante que la recuerden porque vamos a encontrar al ligamento de Cooper. De ahí vamos a ver para qué nos sirve el ligamento de Cooper. Según la teoría, como que tal vez les hablen un toque más de esto, pero vamos a ver unos canales que están formándose en esta región luego y cómo es que tiene contacto con este ligamento. Entonces, recuérdenlo. En la eminencia pectínea vamos a encontrar al ligamento de Cooper o superficie pectínea. Eso sí puede variar. Pero también vamos a encontrar al músculo pectíneo y en la espina del pubis vamos a encontrar varias cositas. No se asusten por eso, porque igual cuando vamos a ver cada región vamos a ir viendo cada uno de estos musculitos, pero en realidad encontramos todo esto. Ya sabemos el ligamento inguinal, perfecto, quedó desde el inicio, pero también vamos a tener al músculo recto anterior del abdomen, que lo habíamos visto en la cresta, ¿se acuerdan? Al músculo piramidal, al oblicuo interno, al músculo transverso del abdomen, en tendón conjunto, y al pilar externo del anillo inguinal superficial. Esos vienen a ser todos los que corresponden a la espina. Y ahora vamos a ver, ya vimos caras, ya vimos bordes, vamos a terminar con el coxal, con los ángulos. Vamos a tener 4 ángulos: postero superior, antero inferior y postero inferior, como si fuera un cuadradito, un rectángulo. En el postero inferior, lo importante es que se acuerden que va a estar la tuberosidad isquiática. En realidad, todo este borde, como que se llama así, porque viene a ser una superficie particular de nuestro isquio. ¿Y qué vamos a encontrar en esta tuberosidad isquiática? Vamos a encontrar al gémino inferior. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto al gémino superior? Ya, en este caso vamos a tener al inferior, al cuadrado femoral,
al semimembranoso, al semitendinoso, al bíceps femoral largo y al músculo aductor mayor. Con calma luego en las siguientes clases vamos a ir desglosando las inserciones de cada uno, pero si se les queda desde ahorita, mejor. Ahora pasamos al siguiente hueso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Me confirman si todo bien o si quieren que repita algo, por fin? Bueno, asumo que todo bien. ¿Sí se me está escuchando bien? ¿Sí han visto bien las diapositivas? Porfis, alguien avíseme. Sí, todo se ve bien. Ya, genial, gracias. Entonces seguimos. Asumo que no tienen preguntas. Pasamos a fémur. Para el fémur les puse este dibujito del triangulito porque me hacía recordar a que tiene estas tres caras. Vamos a encontrar que es un hueso largo, par, de nuevo porque encontramos derecha e izquierda. Es simétrico porque tiene esta forma triangular. Tiene dirección oblicua, como lo pueden ver, así en diagonal. De, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, claro. Y es prismático en la diáfisis, es decir, en forma de triángulo. Tiene dos epífisis, claramente porque es un hueso largo, tres caras, tres bordes y bueno, las características en general de un hueso largo. De aquí quiero que se acuerden desde ahorita que en el borde posterior vamos a encontrar a la línea áspera, nunca se vayan a equivocar en el momento en el que les pregunten si es que vamos a verlo desde una vista anterior, desde una vista posterior, desde una vista posterior. Y ahora sí, de nuevo les puse la imagen referencial, pero vamos a ir viendo cada uno por partes. Se los he dividido todo en epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal para que se ubiquen, porque vamos a ver como que en una todas las estructuras y todas las inserciones luego, pero lo van a diferenciar por esa separación. Ya, tenemos una vista anterior y una vista posterior para que se guíen. En el tercio, también podemos más o menos hacer la división en tercios, entonces vamos a encontrar tercio proximal, epífisis proximal más o menos, diáfisis y luego la epífisis distal. Ahora sí, pasamos primero desde una vista anterior. En la parte más proximal, en la epífisis proximal, encontramos todo esto que viene a ser la cabeza. Pero esta cabeza está seguida por un cuellito que viene a ser el cuello anatómico, esta parte más flaquita, por así decirlo. No es el único cuello porque vamos a tener así como cuello anatómico, tenemos cuello quirúrgico que está más abajo. En un toque lo vamos a señalar. Pero otra cosa que está al lado opuesto de esta cabeza viene a ser el trocánter mayor. Si hay uno mayor, hay uno menor. Solo que este menor lo vas a ver mejor desde una vista posterior. Aquí solamente se ve un cachito del menor. Igual me parece que lo marqué. Sí, ahí está, trocánter menor. Este viene a ser el cuello anatómico, esa superficie más flaquita que les había mostrado. Y justo al lado vamos a encontrar una cresta. Esta cresta se llama cresta intertrocanteria anterior. Anterior, entonces posterior también va a haber. En realidad solamente es la continuación de esta misma. Vamos a tener dentro de este trocánter mayor unas partes. Vamos a tener cara lateral y cara medial, que en realidad está ocupada por la fosita, por un espacio más hundido, por así decirlo. Y bueno, ahí les puse la fosita digital, eso lo vamos a ver luego también. Y el cuello quirúrgico que viene a ser esta parte también como más flaquita del hueso, pero antes de que pase a la diáfisis. Ahora, en cuanto a diáfisis, es más simple porque encontramos simplemente las caras. Vamos a tener una cara anterior, es la que se ve desde la vista anterior. El epífisis distal, bueno, y los bordes, claramente. Vamos a ver desde una vista anterior al borde medial y al borde lateral. Y el epífisis distal vamos a encontrar como si fuera un cubito, una cara superior, una cara lateral, una cara medial y una cara inferior. Para que lo vean mejor, se los agrando. Aquí vamos a encontrar las caras.
Y en la parte más anterior, como hacia el medio, obviamente tenemos nuestra rodillita, entonces vamos a encontrar esta superficie un poco hundida que se llama la cara rotuliana. ¿Para quién? Para nuestro hueso, la rótula. Además, en la parte inferior vamos a encontrar cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Superior a estos cóndilos encontramos los tubérculos supracondilios, también lateral y medial correspondientemente. Y entre ellos dos vamos a encontrar fositas. En el lado lateral vamos a encontrar la fosita para el gemelo lateral. En cambio, en la parte más medial vamos a encontrar la fosita para el gemelo medial y otra que viene a ser, ay, bueno, ahí está. Otra que viene a ser la del tubérculo aductor mayor, pero en este caso superior al tubérculo supracondilio medial. Y superior al tubérculo supracondilio lateral vamos a encontrar una fosita para dos musculitos, el popliteo, que vamos a ver cuando veamos también rodilla, porque está en realidad en la parte de atrás, casi para pasar a la pierna, y el músculo plantar delgado. Entonces, tenemos estas estructuras y lo que está en contacto con ellas. Y ahora pasamos a las inserciones de cada una de estas partes. Ya les había dicho que en realidad el trocánter menor lo van a ver desde una vista posterior por completo, pero igual es importante que sepan que ¿quién se va a insertar ahí? El músculo psoas ilíaco. En la cara lateral de nuestro trocánter mayor, porque les había dicho que hay una cara lateral y una cara medial, vamos a encontrar más musculitos. Pero se deben saber que la cara lateral es como un cuadradito también, entonces vamos a tener un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Y la superficie misma de la cara lateral. En la cara medial ya les había dicho que hay una fosita digital. Eso lo vamos a ver más grande en la siguiente diapo, pero en la diáfisis les debe quedar claro que en la cara anterior vamos a encontrar al músculo femoral y siempre que vean femoral y crural es lo mismo, son sinónimos, no solamente para el músculo, sino cuando hablen como que de región crural es femoral, no se confundan con eso. En cambio, en el borde medial vamos a encontrar al músculo cuádriceps en su vasto medial. Y ya les había puesto las fositas que tenemos en la parte más distal, los musculitos que están en cada una de estas fosas, porque tienen el mismo nombre del músculo que va. La estructura supracondilia lateral y medial, vamos a encontrar ligamentos de la rodilla, los ligamentos lateral y medial de la rodilla, en función al lado en el que estamos, igual las fositas con los músculos que habíamos visto, y ya, esta parte más proximal, la epífisis proximal, como les había dicho, tiene esta cara lateral que tiene partes. Es importante que se la sepan porque en cada una de estas zonas se va a insertar un músculo. Arriba se inserta el músculo piramidal. Atrás, o sea, el borde posterior, que se los marqué aquí, y lo encontramos acá, va a tener al músculo cuadrado femoral. En la parte anterior encontramos al músculo glúteo menor. Y en la parte inferior encontramos al músculo cuádriceps en su vasto lateral. Pero en esta misma cara también se inserta un músculo que viene a ser el músculo glúteo mediano. En cambio, en nuestra fosita digital vamos a encontrar a estos tres musculitos que se están insertando en un tendón conjunto que vienen a ser el músculo gémino superior, el obturador interno y el gémino inferior. Yo me acordaba de esto porque la cara medial es la más interna, ¿no? Entonces tenemos al obturador interno y me acordaba que los Géminis también estaban ahí, o sea, Gémino superior y Gémino inferior. ¿Y por qué es importante que se acuerden de estos tres? Porque van a terminar en este tendón conjunto, como les había dicho. De ahí ya les había marcado el psoas ilíaco en el trocánter menor.
Y ahora pasamos a una vista posterior. Aquí ya pueden ver claramente su trocánter menor, como un cachito hacia atrás. Ya les había dicho que como había una cresta intertrocanteria anterior, también hay una posterior, y desde la parte posterior, en la diáfisis, en la parte más larga, vamos a encontrar a las otras dos caras, porque nos acordamos de que este hueso es un triangulito, entonces hacia adelante solo da una cara, la anterior, y hacia atrás encontramos tanto la cara medial como la cara lateral. Y bueno, los bordes lateral y medial, pero también encontramos el borde posterior, que es lo mismo que decir la línea áspera. Y en la parte más distal, en la epífisis distal, vamos a encontrar líneas supracondilias, que se pueden tocar en realidad en el huesito. Vamos a encontrar la línea supracondilia lateral y la medial. También a una superficie supracondilia, que viene a ser toda esta región, entre línea y línea, que es como un triangulito. Y en realidad toda esa región, pero ya como que en planos musculares, lo vamos a ver luego, vamos a tener al triángulo popliteo que da hacia la parte de atrás de nuestra rodilla. En la parte más inferior, entre cóndilo y cóndilo, vamos a encontrar escotadura intercondilia. Y ya, eso viene a ser todo en cuanto a estructuras. Ahora vamos a ver lo que se inserta en cada una. Ya les dije que hacia atrás vamos a tener a la línea áspera, y esta línea áspera se divide en su parte más proximal en tres, como si fuera un tridente, un trinche. Em, entonces vamos a tener el intersticio de esta línea áspera, pero también tiene un labio medial y un labio lateral, o sea, es gruesita. Em, ¿Y por qué es importante? Porque en este intersticio, en la línea misma, vamos a encontrar a estos cuatro musculitos. A los aductores, que vienen a ser el músculo aductor mediano, que es el primer aductor, el músculo aductor menor, que es el segundo aductor, el músculo aductor mayor, que es el tercer aductor, no se vayan a equivocar en este orden, primero mediano, de ahí menor y finalizo con mayor. Y también tenemos al bíceps femoral en su porción corta. Todos estos en el intersticio de la línea áspera. Pero en los labios también hay inserciones. En el labio medial, que viene a ser este, siempre se ubican de medial o lateral, no se vayan a equivocar por la parte proximal. Es más fácil ver la cabeza, y hacia donde está la cabeza es la parte medial. Entonces ya sabemos, esta es mi parte medial, mi labio medial. Aquí encontramos al músculo cuádriceps del vasto medial, o sea, en su vasto medial. En cambio, en el labio lateral, en este de acá, vamos a encontrar la inserción del músculo cuádriceps, pero en su vasto lateral. También vamos a tener esta cresta que les había dicho de trifurcación, y si es que se divide en tres, vamos a tener una lateral, esta de acá, lateral, en donde vamos a encontrar la inserción del músculo glúteo mayor. Entonces nos vamos dando cuenta que desde el coxal, desde arriba, lo estamos viendo hasta esta parte, a nuestro glúteo mayor. A ver, de otro color vamos a marcar esto, que viene a ser la cresta de trifurcación medial, esta, la del medio, en donde vamos a encontrar al cuádriceps en su vasto medial y al músculo aductor mayor, mientras que en la, perdón, marqué mal. Esta es la medial. Y la intermedia es la que está en el centro. Ya. A ver, de moradito. Esta viene a ser la cresta de trifurcación intermedia, la que está en el medio. Y ahí vamos a encontrar a un solo musculito, que viene a ser el músculo pectíneo. Esas son todas las inserciones en la línea áspera y su continuación, que son estas crestas de trifurcación. Y de ahí, en la parte más distal, vamos a encontrar el músculo aductor mayor, al músculo popliteo y al músculo plantar delgado, también al gemelo medial
y al gemelo lateral, porque ya les había dicho, bueno, o sea, las estructuras, y para que se acuerden, como que en las diapos les he puesto todo el mismo color de la estructura, o sea, si regresan en las diapos y quieren revisar la estructura, primero lo van a encontrar del mismo color. Bueno, ay, les quería mostrar, pero ya, ustedes mismos se pueden dar cuenta de que hay correspondencia en los colores para que se puedan guiar. Y ahora pasamos a la rótula. La rótula es súper fácil, es un hueso chiquito que tiene una cara anterior y una cara posterior. No tiene muchas estructuras, tiene un vértice que da hacia abajo, tiene una base que viene a ser todo esto. Tiene un borde medial y un borde lateral. En la parte, desde una visión posterior, desde una vista posterior, vamos a encontrar a una cresta vertical que viene a ser toda esta parte como una espinita, algo así, pero en realidad es solo una superficie más rugosa. Y vamos a tener dos carillas, o sea, esta cresta está separando a la carilla articular del cóndilo medial y la del cóndilo lateral. Ahora pasamos a tibia y peroné. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Me confirman, porfis? Para seguir. Sí, todo bien. Ya, gracias. Ya, tibia y peroné. Lo mismo, les he dividido epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal para que se guíen. Ay, desde ahora salieron los bordes marcados, pero de todas formas sirve acordarse que estos huesitos también van a ser triangulares, por así decirlo, entonces vamos a tener tres caras. Pero en este caso cambia, porque desde una vista anterior, estamos desde una vista anterior, vamos a encontrar a una cara lateral de la tibia, vamos a encontrar a la cara lateral del peroné, a la cara medial de la tibia y a la cara medial del peroné. En cambio, en el fémur encontrábamos cara anterior y las otras dos estaban hacia atrás. Vamos a tener un borde anterior en ambos huesos, un borde medial que está marcado con amarillo en ambos huesos y un borde lateral marcado con moradito lila en ambos huesos. Algo característico de la tibia viene a ser que en la parte más distal vamos a encontrar al astrágalo, que es toda esta superficie, todo esto. Pero ese astrágalo se caracteriza por ser en forma de cubito. Entonces, es mucho más grande. Y vemos que la tibia es más grande en las dos epífisis, tanto proximal como distal. En realidad es más gruesa también, pero para no confundirse nunca, es como la más prominente. En cambio, el peroné termina mucho más largo, o sea, su epífisis es más larga y también eso es porque en la articulación, ya para nuestro piecito, vamos a ver que cómo van a estar encajando estos huesitos para formar esa articulación. Este astrágalo, a su vez, tiene como un cachito que viene a ser el maleolo de la tibia. Y así como tenemos maleolo de la tibia, tenemos también cachito en el peroné, que es más largo, que viene a ser el maleolo del peroné. En la parte más proximal, desde una vista anterior, en la tibia, vamos a encontrar esta región que es la cara anterior, en donde está la tuberosidad anterior de la tibia. Y vamos a tener cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral. Además, entre cóndilo y peroné vamos a encontrar un surco para la cabeza del peroné, o sea, es una estructura que está en el mismo hueso de la tibia, pero que tiene esa forma un poco hundida para que encaje perfectamente el peroné y se forme la articulación. También vamos a tener una apófisis estiloides, esta carilla articular que está entre hueso y hueso, la cabeza, el cuello quirúrgico, bueno, eso ya es fácil de reconocerlo, la cabeza viene a ser toda esa parte más redondita, el cuello quirúrgico debajo de este. En el cóndilo medial vamos a encontrar a un surco para el semimembranoso, entonces tiene el mismo nombre de lo que va ahí, el semimembranoso.
tenemos un espacio interglenoideo que viene a ser este cachito, este hundidito de acá. A ver, lo voy a marcar. De verde. Esta partecita de acá, como un huequito. Y ahora pasamos a las inserciones. En inserciones, en la apófisis estiloides vamos a encontrar al músculo bíceps femoral. En los cóndilos vamos a encontrar, ya les había dicho que en el canal para el semimembranoso encontramos al semimembranoso. En el lado opuesto encontramos al ligamento iliotibial, pero este ligamento iliotibial tiene otro nombre, su sinónimo es ligamento de Maciat. En la cara anterior vamos a encontrar al ligamento rotuliano, ya saben porque delante de esto va la rótula, la rodilla. Aquí les puse una patita para que se acuerden de la pata de ganso, que es súper importante en la epífisis proximal de la tibia, porque van a insertarse tres huesitos, tres musculitos, que son el semitendinoso, el músculo sartorio y el músculo recto medial, o también llamado grácil o gracilis. En la diáfisis, en cambio, vamos a encontrar la parte más lateral, en la cara lateral de la tibia encontramos al músculo tibial anterior. Debajo de este vamos a encontrar al músculo extensor común de los dedos, así como teníamos en la mano, también vamos a tener en el pie, solo que un hack aquí que les va a servir es saber que es un poco al revés, o sea, en miembro superior los flexores estaban hacia adelante y los extensores hacia atrás, en cambio aquí, por cómo movemos la pierna también se pueden dar cuenta, los extensores van a estar hacia adelante y los flexores hacia atrás. Ya, entonces tenemos, desde una vista anterior, estamos viendo al extensor común de los dedos, en donde en la cara lateral de la tibia, en la cara lateral del peroné, vamos a encontrar al músculo peroneo lateral largo y al peroneo lateral corto. En cambio, en la cara medial vamos a encontrar al músculo tibial anterior y ahora pasamos al borde, ahí vamos a encontrar al siguiente peroneo, que es el peroneo anterior o tercer peroneo, el músculo extensor largo del dedo grueso. Y aquí, si es que se dan cuenta, también vamos a encontrar una continuidad. Ay, no. Porque este musculito que iba, el músculo extensor común de los dedos, en realidad va a estar insertado desde esta línea, desde este borde, y va a continuar hasta la cara lateral de la tibia, o sea, va así, este musculito. ¿Cuál? El extensor común de los dedos. Y bueno, les dejé esta imagen como referencia para que se guíen, pero de todas formas son las mismas estructuras, las mismas inserciones. Ahora pasamos a pie. Para pie es simple en realidad porque como que guarda relación con la forma que tiene el huesito. Entonces, primero, los más grandotes vienen a ser el calcáneo, que es el que nos forma el talón, todo este hueso de acá. Vamos a tener al escafoides o navicular, que si se dan cuenta parece como una nave, como un barquito, entonces por eso se acuerdan. En realidad tiene ese nombre porque parece un barco. De ahí tenemos al cuboides, que es como un cubo. Uy, se me pasó, pero no les dije astrágalo, que viene a ser todo este. Vamos a tener a las cuñas, hay tres cuñas. La primera cuña viene a ser la cuña medial, la segunda la intermedia y la tercera la cuña lateral, en ese orden. Y de ahí ya simple, solo vamos a tener a los metatarsianos y a las falanges. En este caso hay falange proximal y falange distal, porque nuestros dedos del pie no son tan largos como los de la mano para tener como que la misma proporción.
pero de todas formas tenemos falange proximal, falange distal en el primer dedo y en el resto falange proximal, falange media y falange distal. Otra cosa importante que deben recordar son las articulaciones. Entre astrágalo y el cuboides y el escafoides en conjunto vamos a encontrar a la articulación de Chopard. Y esta no permite tanto movimiento, como es bastante obvio, porque son huesos que están bastante pegados. De ahí vamos a encontrar a los huesos de la segunda fila del tarso, en donde, o sea, entre estos huesos vamos a encontrar la articulación media tarsiana, o sea, entre escafoides y las cuñas. Y también vamos a tener a la articulación del Lisfranc, o también llamada tarso-metatarsiana, que viene a ser esta que está entre cuboides, entre las cuñas y los metatarsianos. Todo este largo. Bueno, eso viene a ser todo por el tarso. De ahí, aquí les dejé las inserciones. Igual esto lo vamos a revisar uno por uno cuando hagamos pie, pero les sirve desde ahora ir aprendiéndoselas. Se los dejo como recordatorio para que se ubiquen. Y eso viene a ser todo lo de miembro inferior en cuanto a huesos de esta primera parte. ¿Tienen alguna duda, pregunta, reclamo? ¿O podemos terminar la sesión? Les voy a pasar también ahorita un material adicional que tengo de lo mismo, en donde van a encontrar algunas cositas más escritas, porque si se dan cuenta, este material es más como para la clase misma, porque voy poniendo las animaciones y lo marco y yo hablo, ¿no? Pero tengo unas diapos adicionales en donde hay textito para que lo lean. Se los voy a mandar por WhatsApp. Si ya no tienen ninguna duda, creo que terminamos. Voy a dejar de grabar. Chicos, ¿saben cuándo es su examen de